Escucha esta hermosa alabanza que lleva por título A Clamor Final. Siento el sonar, sonidos de viento, y lo siento más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta. Y los cielos se abrirán cuando Cristo venga, bajando en sus nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros. Segunda de Tesalonicenses 4:16 al 18. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. A clamor final, los cielos se abrirán cuando Cristo venga, bajando en sus nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán.
Una vez más, bienvenidos queridos amigos y hermanos al tema número 13 de nuestra serie, las revelaciones de Jesucristo y el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes a la lección número 13. Antes de iniciar vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, pedimos en esta hora, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Que sea Él quien nos dirija, Padre, y sea Él quien toque los corazones de nuestros amigos que se encuentran en este momento escuchando tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y de esa manera sea una bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, el título de nuestro tema de esta hora es el estado de los muertos. Así que vamos a iniciar, queridos amigos y hermanos, con este tema de suma importancia para estos últimos días. Saben, amigos, que la muerte es la última frustración humana, y esto nos lleva a la búsqueda de respuestas a preguntas tan concretas como, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el hombre muere? O otra pregunta sería, ¿hay vida más allá de la muerte? O, queridos amigos, quizás la pregunta más delicada sea, ¿dónde encontrar respuestas a estas interrogantes? Sobre este tema hay diversas creencias que parten desde la antigüedad, como por ejemplo, una de las creencias que los egipcios tenían era que creían que el hombre poseía un alma viajera y que al morir la persona dejaba su cuerpo. Esa alma se convertía en un ente luminoso y visitaba su antiguo cuerpo de vez en cuando. Así que esto era lo que creían los egipcios. Los persas, por ejemplo, ellos colocaban a sus muertos en las partes más altas. Ellos no construían tumbas, sino que mantenían ardiendo una antorcha de fuego por mucho tiempo, y esto era un significado que esta persona seguía viviendo después de la muerte. Los griegos decían que el alma era una sombra y que podía aparecer en cualquier lugar. Algunos de sus filósofos influyeron en la fe cristiana y en sus ideas. Lamentablemente, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, en el 2020, subsisten como las de Santo Tomás de Aquino, que fue seguidor de Platón. Los incas, por ejemplo, cuando ellos enterraban a sus muertos, lo hacían con sus pertenencias tales como su arma de guerra, su comida e incluso hasta su ropa, porque creían que le esperaba un largo viaje al más allá. Pero, queridos amigos y hermanos, aparte de estas ideas que los antiguos tenían, hay muchas ideas diferentes sobre el estado de los muertos. Mas, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Por eso, como cristianos, como estudiosos de la Biblia, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la santa palabra de nuestro Dios para que nos dé la respuesta a las preguntas que usted y yo tenemos. Recordemos que el hombre, el ser humano, fue formado por Dios con dos componentes muy importantes, y esto ya lo estudiamos en los temas pasados. Noten lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Génesis capítulo 2 versículo 7. Noten lo que dice la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Número 1, el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Y número 2, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Podemos ver entonces aquí que la Biblia nos dice que Dios formó al ser humano del polvo y sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Ahora, podemos notar aquí entonces que el hombre fue formado de dos elementos. Número 1, del polvo de la tierra y del soplo de vida. Ahora, el soplo es solamente aire, es viento. El soplo o el aire no tiene vida.
el soplo o el aire no es alma, pero saben, queridos amigos, que Dios produjo ese gran milagro de la vida. Al formar al ser humano con sus manos o con sus propias manos, vemos que Dios en su maravilloso amor hizo un milagro que el ser humano viviera. ¿De qué manera? Al soplarle en su nariz aliento de vida. El Señor formó al ser humano del polvo de la tierra e hizo lo siguiente. Y una vez que el Señor sopló en su nariz, el hombre vivió, fue un ser viviente. Almas, hermanos queridos, somos usted y yo. Seres vivos con carne y hueso, no es algo invisible e independiente del cuerpo. Quiero que vayamos al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 5. Vamos al libro de Jonás. Tomen sus Biblias y vamos a leer en el libro de Jonás y noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Jonás, noten lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jonás. Tomen sus Biblias, está en los últimos libros de la Biblia. Jonás capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Podemos ver aquí entonces, hermanos queridos, que Jonás está diciendo claramente, o se está refiriendo a él como persona, como ser viviente, como alma. Esto quiere decir que el ser humano es un alma viviente. El ser humano es un ser vivo de carne y hueso. Ahora, noten lo que dice Números 21:5. Vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo 5. Dice la Biblia. Números, capítulo 21, versículo 5. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dice la Biblia: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Noten, hermanos, que aquí el pueblo de Israel se estaba quejando contra Dios y contra Moisés, diciendo que por qué los había sacado de Egipto Dios. Y ahora ellos se están refiriendo a ellos y nos dice la palabra de Dios que ellos dijeron: pues no hay pan ni agua y nuestra alma. Noten que la palabra alma se refiere a un ser vivo, a un ser vivo de carne y hueso. Entonces ellos se están refiriendo aquí a sus personas como seres humanos. Podemos ver entonces que Dios compartió su existencia con el hombre, nos dio su vida, y esto, queridos amigos y hermanos, es un milagro de nuestro Dios. Noten que la palabra espíritu viene de una palabra hebrea que es ruach, que simplemente significa viento o un soplo. Algunas veces esta palabra es traducida por viento y en otras por espíritu. Por eso, hasta este momento hemos estudiado entonces que el hombre fue formado con dos elementos. Número uno, del polvo de la tierra y del soplo de vida. Por eso podemos decir entonces, polvo de la tierra más aliento de vida da igual a un ser viviente. Ahora, noten entonces que cuando el ser humano muere, ¿qué es lo que pasa con él? Noten, ¿qué es lo que sucede cuando una persona muere? Noten que sucede lo inverso de la creación. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice la Biblia. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Noten lo que dice la Biblia. Y el polvo vuelve a la tierra. La pregunta es, ¿de qué está hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y una vez que estaba el muñeco ahí de barro, Dios le sopló el aliento de vida y fue un ser viviente, un alma viviente. Ahora, vimos entonces qué pasa cuando una persona muere. Noten lo que dice Eclesiastés. Es lo inverso. Dice 12:7. Cuando una persona muere, y el polvo vuelve a la tierra como era. Qué interesante. Ahora noten lo que dice. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio.
aquí se está refiriendo, hermanos queridos, a la palabra ruach, el espíritu, el soplo, el viento. A eso se está refiriendo, y vimos que un viento, un soplo, no tiene vida. Ahora, noten entonces lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios, que cuando una persona muere, dice que su cuerpo va a la tumba y allá se descompone, allá se hace polvo, y dice que vuelve a la tierra donde fue tomado, y el espíritu, eso que el Señor sopló, ese viento, dice que el Señor lo recibe una vez más. Ahora, noten qué es lo que hace el Señor. Cuando Dios le dio vida al ser humano, formó al ser humano, formó el muñeco de barro, y ahí estaba el muñeco, y para que este muñeco viviera, Dios le sopló. ¿Qué pasa entonces cuando una persona muere? Noten lo que dice el texto. Una persona muere, entonces el Señor lo que hace es jala una vez más el viento que le había soplado. Eso es lo que sucede. Noten lo que dice Génesis 3:19. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Noten, con el sudor de tu frente comerás, dice, el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿De dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra. Ahora, noten lo que sigue diciendo: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué interesante. ¿Qué pasa entonces cuando una persona muere? Cuando una persona muere, vuelve al polvo de donde fue tomado, y el viento, el ruach, vuelve a Dios. No es un espíritu que llega al cielo, como algunos dicen, que cuando la persona muere, su espíritu que tiene su físico llega al cielo ante la presencia del Señor. No, ya explicamos qué es eso. El muñeco de barro no tiene vida, y el Señor le sopla. Ese soplo no tiene físico, no tiene características, es solamente aire, viento. Ahora, noten, hermanos, entonces, qué es lo que dice el salmista en el Salmo 104:29. Vamos para allá. En el Salmo 104:19. Noten lo que dice la Biblia. 104:19. Dice la Biblia. 29, perdón. Noten lo que dice. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. Noten algo interesante. ¿Qué es lo que el Señor le sopló en su nariz al ser humano para que viviera? Fue el viento, el aire. Ahora, noten lo que dice el salmista: escondes tu rostro, se turban. Ahora, noten lo que el Señor les quita. Les quitas el hálito, es decir, el viento. Y sigue diciendo: dejan de ser y vuelven al polvo. Está muy claro lo que dice la Biblia: polvo eres y al polvo volverás. Y el texto bíblico está diciendo en el libro de Salmos 104:29 que cuando una persona muere, el Señor una vez más le quita el aliento de vida que le dio. Y dice la Biblia, entonces en el 29, y el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado. Un ejemplo: cuando se apaga un foco, una lámpara, ¿hacia dónde va la luz? ¿Qué pasa con la luz? No va a ningún lado, simplemente desaparece. Así sucede también cuando el hombre muere. El hombre, queridos amigos y hermanos, duerme hasta que Jesús venga por segunda vez. Noten cómo Jesús comparó la muerte. Vamos a Juan 11:14. Juan 11:14. Noten lo que dice la palabra de Dios. Juan 11:11 al 14. Dice la Biblia: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. La pregunta es: ¿Lázaro estaba muerto o estaba dormido? La respuesta es que estaba muerto. Pero Jesús aquí se está refiriendo a la muerte como un sueño. Noten lo que dice. Esto no entendieron los discípulos. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Y sigue diciendo Jesús: mas voy a despertarle. Noten que sus discípulos no entendieron. Versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Versículo 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Noten
que para Jesús la muerte es como un sueño. Dice entonces, versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Qué interesante. Versículo 14 dice la Biblia, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, noten que Jesús comparó la muerte como un sueño. ¿Qué pasa entonces cuando una persona muere? Noten, hermanos queridos, que el cuerpo vuelve al polvo, el soplo de vida vuelve a Dios y el ser humano inconsciente dice que duerme. No sabe absolutamente nada de lo que está pasando en este mundo. Ahora, noten que Adán y Eva tuvieron la posibilidad de vivir eternamente. Dios les dio la oportunidad para que vivieran felizmente y por la eternidad. Pero en realidad Dios los creó para que fuesen eternamente felices. Dios quería que toda la humanidad no muriera. Pero, queridos amigos, recordamos en los textos anteriores que la Biblia dice que Dios les dio una condición. Y esa condición era que si ellos eran obedientes a la ley de Dios, entonces ellos vivirían para siempre. Y la consecuencia, hermanos, de que ellos fallaron la encontramos en Romanos 6:23. Noten lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Noten, porque la paga del pecado es un sueño, la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día, todos aquellos que murieron en Cristo resucitarán de ese sueño y el Señor les dará una vez más el hálito, el soplo de vida, el ruaj. Qué interesante. Pero, queridos amigos y hermanos, ya vimos entonces qué es lo que pasa después de la muerte. Vamos a ver dos puntos importantes. Noten que para algunas personas creen que cuando una persona muere en Jesús, ellos dicen que en el momento de morir, inmediatamente, si fue buena, se va al cielo y allá se presenta delante del Padre. Pero si fue mala esta persona, vamos a verlo más adelante, más explicado. Si esta persona fue mala, se va al purgatorio a purgarse, a pagar los pecados, a limpiarse de los pecados, o si no, se va al infierno, a un lugar donde está siendo atormentado por demonios. Ahora, noten, hermanos, que hemos visto que cuando una persona muere, no sabe absolutamente nada. Ahora, vamos a ir más adelante, noten. Podemos ver entonces que el único que es inmortal es Dios. Nadie más es inmortal, todos vamos a morir. Y después de la muerte, hermanos queridos, después de que usted muere, si muere en este momento, usted duerme. No anda usted vagando como lo creen los espiritistas, que anda ahí su cuerpo apareciéndose por donde quiera. No, noten que, hermanos queridos, 1 Timoteo 6:15 al 16, noten lo que dice la Biblia. Vamos a Timoteo, noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a 1 Timoteo 6:15. Noten lo que dice. 6:15. Dice la Biblia, ¿quién es el único que es inmortal? Noten lo que dice. 1 Timoteo 6:15, 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad. Nosotros somos mortales, vamos a morir. Y después de la muerte, hermanos, no permanecemos inmortales, muertos en un sueño. Entonces dice la Biblia, Timoteo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Noten entonces que el único inmortal que nunca muere es Dios. Ahora, Satanás es mortal. Recordemos que él quiso ser igual a Dios, eso lo estudiamos en los temas pasados. Pero vemos que Satanás desobedeció a su creador y la Biblia nos dice claramente que Satanás tiene los días muy contados. Satanás va a ser destruido. Hay personas que dicen, yo recuerdo una película que nosotros mirábamos cuando íbamos a otra iglesia. En esa película veíamos que cuando una persona
moría en sus pecados, inmediatamente se levantaba de su cuerpo el espíritu supuestamente, y venían los demonios y lo agarraban y se lo llevaban al infierno y allá lo estaban torturando. Hermanos queridos, la Biblia dice que también Satanás y sus demonios, vimos en los temas anteriores, que Satanás y sus ángeles, sus demonios, están esperando el día del juicio. Y la Biblia dice en Apocalipsis, vamos a verlo más adelante en el milenio, que la Biblia dice en Apocalipsis que ellos van a ser muertos. Ellos ya no van a vivir. Eso es mentira, que cuando una persona muere, llegan los demonios, lo toman y los demonios están ahí. No, queridos amigos y hermanos. El enemigo, el diablo y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego y ahí serán muertos por la eternidad. Así que el Satanás no va a estar sentado en su trono viendo cómo torturar a aquellos que se portaron mal. No, queridos hermanos, ellos serán destruidos también. Así que Satanás utiliza el engaño de la inmortalidad del alma. Noten lo que dice Génesis 2:17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Noten lo que dice la Biblia. Génesis 2:17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, notemos, hermanos queridos, que Dios le dijo al hombre que si comía del fruto prohibido, él moriría. Pero en el versículo 4, noten que dice, capítulo 3, versículo 4, noten lo que dijo Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí tenemos un buen ejemplo acerca del gran conflicto entre Dios y la verdad. Entre Dios y la verdad y el padre de la mentira. Dios dice: si pecas morirás. Pero el diablo dice: aunque peques, vivirás eternamente. Oh, queridos hermanos, ¿a quién debemos de creer entonces? Lamentablemente, Satanás engañó al mundo con este cuento de la inmortalidad del alma. Y ¿saben cuál es lo peor? Lo peor de todo es que la mayoría de las iglesias cristianas lo aceptan como verdad que viene de Dios. Dicen que cuando una persona muere va rápidamente al infierno o al purgatorio. Pero esta es una mentira de Satanás. Tenemos que ir a la Biblia para ver qué es lo que dice. ¿Saben algo los muertos? Noten lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Vamos a preguntarle a la Biblia si los muertos saben algo después de que mueren. Vamos a Eclesiastés. Para poder sacarnos de duda tenemos que ir a la Biblia. Noten lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice la Biblia, y escuchen bien, 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir. Y yo te pregunto, ¿tú sabes que vas a morir? Claro que sí, estás vivo, sabes que vas a morir. Pero si estás muerto, ¿vas a saber si vas a morir? Claro que no, vas a estar durmiendo. Dice la Biblia entonces que nosotros los que estamos vivos estamos conscientes que vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Ahora, si no te quedó muy claro esto, te leo una vez más. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ahora noten, ni tienen más paga. Hay personas que dicen que si fuiste malo, en ese momento te vas al infierno y comienzas a pagar tus pecados, ahí en las llamas. Noten lo que la Biblia dice. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Oh, queridos amigos, he escuchado en videos en YouTube en donde dicen que hay personas que están quemando en el infierno. Hay personajes que supuestamente han ido allá a visitar el infierno y dicen que han visto a personajes, a cantantes ahí quemándose. Dice que han visto estas personas que son utilizadas por el diablo para engañar a la gente. Dicen que cuando fueron allá al infierno, dicen que vieron a Michael Jackson bailando en clavos. Hermanos queridos, la Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Su mente es puesta en el olvido. Y note lo que dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ahora, note lo que dice.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, los muertos no tienen absolutamente nada en contacto con nosotros. Yo recuerdo una ocasión cuando una muchachita llegó en un programa, y en ese programa le dijo al juez: ¿sabes qué? Vengo a demandar a mi novio. Y el juez preguntó: ¿y dónde está tu novio? Está de este lado. Y el juez le dice: pero no lo veo. Y dice: lo que pasa es que él ya murió hace años atrás, y yo quiero tener mi esposo, mi novio, pero mi exnovio que está muerto no me deja en paz, no deja que yo tenga a mi novio cerca. Bueno, el juez dijo: pues vamos a solucionar esto. Pero vemos, hermanos, en dónde ha caído el ser humano. Esta persona dice que veía a su novio que había muerto años atrás. Hermanos queridos, la pregunta era: ¿quién es? ¿Quién era ese personaje que ella veía? Ella veía a su novio, pero hermanos queridos, no era su novio. Porque la Biblia dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia. En una ocasión escuché a una persona que decía: de repente yo veo que pasa mi hijo corriendo, que ya tiene años que murió, o mi esposo que siempre llega a sentarse en ese sillón que tanto le gustaba. E incluso hay personas que dicen que cuando se sientan a comer, dicen que le ponen su plato de comida a la persona o al familiar que falleció ahí en la mesa también. Oh, queridos amigos, esas son mentiras del enemigo. No son tus familiares que están ahí. Vamos a verlo más adelante. Noten, hermanos, la Biblia dice entonces que también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, que los muertos no tienen nada que ver con los vivos. Y si por ahí alguien se anda apareciendo, si por ahí algún familiar tuyo que murió años atrás y anda apareciendo, hermanos queridos, no es tu familiar. Recuerden que cuando Satanás fue lanzado fuera, dice la palabra de Dios, y dice que sus ángeles fueron lanzados con él. Oh, hermanos queridos, no creas tú que es tu familiar. El enemigo se hace pasar por ángel de luz. Los demonios se hacen pasar por tu familiar. Así que cuando tú tienes contacto con ellos, no es tu familiar, son espíritus de demonios que se hacen pasar por ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia me está diciendo que los muertos nada saben y tampoco tienen parte con los vivos. Además de eso, noten que dice el versículo 10, 9:10 dice la Biblia: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlos. Mientras tú estás vivo, todo lo que tú tengas que hacer, hazlo. Trabaja según tus fuerzas. Porque al Seol, y la palabra Seol aquí es el sepulcro, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Oh, queridos amigos, noten lo que dice Job 7, 9, 10. Vamos al libro de Job 7, 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Job 7, 9 y 10. Dice la Biblia. Quiero leer el versículo 9. Noten cómo dice. El versículo 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Noten, versículo 9 dice: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al sepulcro. No subirá, ni volverá más a casa, ni su lugar le conocerá más. Oh, hermano querido, claramente está diciendo Job aquí que cuando una persona muere es sepultada y esa persona no vuelve a subir después de muerto. Y además dice aquí el versículo 10 que cuando una persona muere no vuelve más a su casa, ni a su lugar le conocerá más.
Es mentira eso de que tu familiar se está sentando en el sillón que tanto le gustaba. Es mentira eso de que tu pariente se aparece por ahí. Y si es que tú lo has visto, no es tu pariente, tu familiar, son espíritus de demonios. Porque la Biblia dice que cuando una persona muere no se levanta de la tumba en ese momento, ni su espíritu ni nada. Su mente queda en el olvido. No tiene amor, no tiene envidia, no tiene nada. E incluso la Biblia dice que ni siquiera recuerda dónde vivía. No tiene absolutamente nada de conciencia. Noten lo que dice el Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Noten lo que dice la Biblia. Salmo 115, 17. Miren lo que dice. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Oh, hay personas que dicen que cuando una persona muere y muere en Cristo, en el momento de morir, dice que su espíritu vuelve al cielo y va a alabar al Señor. Hay personas que dicen, cuando una persona muere, le dicen, no te preocupes, ya está con el Señor. Oh, queridos amigos, disculpen que me ría, pero son cosas que el enemigo ha inventado. La Biblia claramente nos está diciendo que los muertos no alaban a Dios, ni cuantos descienden al silencio, al Seol. No, queridos amigos, en este momento yo sí creo que habrá un lago de fuego donde serán exterminados los malos y juntamente con los demonios y Satanás. Yo creo que un día vamos a ir ante la presencia del Señor, pero en este momento nadie está pagando nada, ni nadie está disfrutando nada. Los impíos no están quemando en este momento en el infierno, ni nada como algunas personas dicen. O como algunas personas que dicen que fueron al infierno y vieron a tales personas. Eso no es cierto. Sí, llegará su momento, pero será después del milenio, que esas personas morirán por la eternidad en un lago de fuego y sufrirán. Oh, querido amigo, noten, ¿será que David ya está allá en el cielo? Hay personas que no murieron, que se lo llevaron al cielo como Enoc, como Elías, se fueron al cielo con vida. Fueron hombres justos, hombres santos de Dios, pero la pregunta es, ¿David está ya en el cielo? David murió, pero ¿será que ya está en el cielo? ¿Estará disfrutando de las mansiones? Noten lo que dice Hechos 2:29. Vamos al libro de Hechos. Hechos, en su capítulo 2, versículo 29. Noten lo que dice. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Noten lo que dice. Repito una vez más. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. La pregunta es, cuando David murió, un hombre de Dios, cuando David murió, ¿se fue al cielo? ¿Ya está gozando de las mansiones en el cielo David? La respuesta es que no. La Biblia nos está diciendo claramente que David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esa es la misma esperanza. Noten la esperanza de Job. ¿Hasta cuándo vería al Salvador? Job 19:25. Vamos a Job. Job capítulo 19, versículo 25 al 26. Dice la Biblia: yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, noten que él está describiendo la muerte, que dice que él se irá al polvo de la tierra, su piel se va a deshacer, y dice entonces, y en mi carne he de ver a Dios. Ahora noten lo que dice: el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí.
Noten, hermanos queridos, que claramente Job está diciendo que él va a morir. Él va a morir, su carne se va a deshacer, él va a ser sepultado, pero tendrá la esperanza de ver a nuestro Dios. Y esa era su esperanza, y esa es la esperanza tuya y la mía. Que si morimos en Jesús, seremos sepultados, estaremos ahí dormidos, hasta cuando Cristo vuela por segunda vez. Entonces dice la Biblia que le veremos tal como Él es. Por eso es que la Biblia dice que los que dicen hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Hay personas que dicen que hablan con sus difuntos, con sus familiares, pero noten con quién está hablando. Ya vimos que con los muertos no, con las personas, con tu pariente no, porque ya murieron. Entonces, ¿quiénes son esas personas que se andan apareciendo por ahí? ¿Será tu familiar? ¿O con quién has hablado? Si tú ya participaste de una sesión espiritista y tú me puedes decir, hermano, pero si yo hablé con mi papá, hablé con mi mamá, hablé con mi hijo que están muertos. Oh, hermano querido, hoy has entendido que los muertos nada saben. Entonces la pregunta es, ¿con quién hablaste? Apocalipsis 16:13. Nota con quién hablaste. Y ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Apocalipsis 16:13, nota lo que dice. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Nota, querido hermano, que el enemigo se trajo a ángeles que se convirtieron en demonios, seguidores de él. Y ahora, para engañar a la gente, esos mismos demonios se hacen pasar por tu familia. E incluso estos mismos demonios pueden hablar como tu familiar, el mismo tono de voz. Incluso lo puedes ver, pero no es tu familiar, querido amigo y hermano. Son espíritus de demonios. Ahora, Dios no reconoce como a hijos a quienes consultan con los muertos. Noten, hermanos queridos, que Dios tiene prohibido que usted y yo nos comuniquemos con los muertos, porque los muertos nada saben. Noten lo que dice Deuteronomios 18:10. Vamos al libro de Deuteronomios 18:10. Dice la Biblia: no sea hallado en ti quien haga pasar por a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es que el Señor sabe muy bien que cuando usted consulta con los muertos, está consultando con los demonios. Por eso el Señor le ha traído esta gran luz en esta hora. Ahora, queridos amigos y hermanos, comunicarse con los muertos es comunicarse directamente con el diablo y con sus demonios. Y es un desafío abierto a Dios. Así que si tú ya participaste de algo como esto, ya te comunicaste con tu difunto, con alguien más, ten mucho cuidado, porque el diablo te tiene agarrado. Pero ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. Hay esperanza en Cristo, que Él te puede libertar. Ven a Jesús. El enemigo está derrotado y Jesús puede liberarte de las ataduras del enemigo. No tengas miedo. Ahora, tú me podrás decir, hermano, sí, ya entendí que los muertos nada saben, que los vivos saben que han de morir, que los muertos no tienen ya parte con los vivos, de que cuando yo hablo con un difunto estoy hablando con un demonio. Pero hermano, hay una parábola aquí en la Biblia del rico y Lázaro, y ahí platican los dos estando muertos. Oh, querido amigo, y es por eso que también en este tema yo quise introducir también la parábola de rico y Lázaro. Yo podría dejarte con el tema y decirte, ¿sabes qué? Los muertos nada saben ni tienen parte con nosotros. Y cuando tú hablas con un difunto, hablas con un demonio, y te podría dejar ahí. Pero yo sé que muchos que van a ver este video, esta predicación, van a decir, pero ¿qué pasa con la parábola del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas 16, 19 al 31? No lo vamos a leer, solamente quiero explicarlo parcialmente.
Nota, querido amigo, que esta parábola ha sido citada muchas veces para sostener la idea de que el ser humano recibe la recompensa o el castigo en el momento de la muerte, y de ahí viene todo esto. Y dicen, ¿ves? En cuanto la persona muere, recibe su castigo o recibe su recompensa. Ahora, querido amigo, pero ¿esto es lo que enseña en realidad la palabra de nuestro Dios? La parábola presenta dos situaciones contrarias y extremas. Presenta a un hombre rico y presenta también a un hombre pobre llamado Lázaro. Ahora, la Biblia dice que cuando mueren la situación cambia para ambos. Lázaro, nos dice la Biblia, que va a disfrutar en el seno de Abraham, es decir, en el paraíso. Y el rico es atormentado en el infierno. ¿Ven que todo cambia? Ahora, es entonces cuando el rico desde el infierno le pide a Abraham que le envíe a Lázaro y le toque la lengua con el dedo mojado. Ahora, queridos amigos y hermanos, si aceptamos que esta parábola enseña que al morir los salvos van al paraíso y los impíos al infierno, estaríamos en las siguientes contradicciones bíblicas. Si aceptamos esta parábola tal como lo vemos ahorita, así, de que las personas entonces al morir, si fueron buenos van al paraíso y si fueron malos van al infierno, entonces nos veríamos con problemas en la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Noten, la Biblia enseña que la recompensa o el castigo se dará cuando Cristo venga, no en el momento cuando una persona muere, sino en el momento cuando Cristo venga, entonces se dará su recompensa. Noten lo que dice Mateo 16:27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahora noten, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso quiere decir entonces que si nosotros creemos que la parábola dice que cuando una persona muere, si fue buena se va al cielo a recibir su recompensa, o si fue mala va a sufrir inmediatamente el infierno, nos estamos equivocando entonces, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga por segunda vez, entonces Él pagará conforme a nuestras obras. ¿A quién le va a creer usted? Yo le creo a la Biblia, que hasta ahorita nadie ha recibido su recompensa. Todos los muertos están durmiendo. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuándo vas a recibir tu recompensa? ¿Cuándo vas a recibir la vida eterna y la muerte eterna? En el momento cuando Cristo venga por segunda vez. La pregunta es, ¿ya vino Cristo por segunda vez? ¡Claro que no! Eso quiere decir entonces que nadie ha recibido su recompensa hasta este momento. Notemos también lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:16. Vamos a 1 de Tesalonicenses, por favor. Noten lo que dice. 1 de Tesalonicenses 4:16. Y noten lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. Qué interesante, a mí me encanta la palabra de Dios porque es muy clara. 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17. Noten lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora noten, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten lo que sigue diciendo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo es que vamos a estar para siempre con el Señor? ¿Al momento de morir? Si fuiste bueno, claro que no. Cuando Cristo venga, es entonces que nos va a resucitar y estaremos con Él para siempre. Eso quiere decir entonces que ninguno de los muertos justos que murieron están en la presencia del Señor. Y ninguno de los, ni Hitler, que fue el más malo, ni él está todavía sufriendo allá en el lago de fuego. Claro que no. La Biblia enseña que los muertos están inconscientes, es decir, no saben absolutamente nada. Y ya vimos Eclesiastés 9:5 que dice, porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el Salmo 146:4 también lo dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día que murió esa persona, perecen todos sus pensamientos. Ahora, la Biblia dice que Abraham aún no está en el cielo. Note lo que dice Hebreos 11, después de mencionar a varios héroes de la fe, entre ellos Abraham dice, note lo que dice Hebreos 11, 39 al 40. ¿Ustedes creen que Abraham ya está en el cielo? Y aquí en la parábola dice que el que recibe al pobre, a Lázaro, es Abraham que está en el cielo. Pero noten lo que dice Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, los héroes de la fe, Abraham el padre de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Noten que todos los héroes de la fe no han recibido su recompensa, sino que juntamente con ellos resucitaremos y recibiremos nuestra recompensa. Por eso dice la Biblia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos van a resucitar también y recibirán su recompensa juntamente con nosotros. Ahora, nótese también lo siguiente, querido amigo y hermano. En la parábola, el cielo y el infierno están muy cerca. Está muy cerquita para poder sostener una conversación entre sus habitantes. La pregunta es, ¿el cielo y el infierno estarán así de cerquita, a unos metros solamente para poder conversar? Oh, querido amigo, note la palabra de Dios que dice claramente, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ah, caray, ¿que no Abraham estaba muerto? ¿Que no Abraham está muerto hasta este momento? Ahora, sigue diciendo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora, la Biblia dice que lo primero será olvidado. Qué interesante, vemos aquí entonces que el infierno y el cielo están bien cerquita y pueden comunicarse. Eso es mentira, queridos amigos. Isaías 65:17, noten lo que dice. Isaías capítulo 65:17, noten qué va a pasar. Dice, porque, 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora noten aquí lo que dice la Biblia, que cuando Cristo venga por segunda vez y lleve a su pueblo al cielo, nos dice que nosotros ni siquiera vamos a recordar lo que pasó. Y aquí estamos viendo al rico y a Lázaro, que después de muerto están recordándose entre ellos. La Biblia dice claramente que lo primero será olvidado. La doctrina de la inmortalidad del alma enseña que los muertos siguen viviendo como espíritus desencarnados. Pero en la parábola, las almas del rico y Lázaro tienen ojos, dedos y lengua. Oh, qué interesante. Y ya entendimos aquí que la Biblia dice que el viento es aire. Pero en la parábola, hermanos, las almas del rico y Lázaro tienen de todo. Lucas 16:24 dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, queridos amigos, vemos ahí que están hablando. También como los salvos, los perdidos vivirán eternamente, pero sufriendo en el infierno, dicen algunas personas. Dicen que cuando una persona muere, dice que esta persona, si fue mala, seguirá viviendo, pero en el infierno ahí estará quemándose por la eternidad, nunca va a morir. Queridos hermanos, un día recibiremos nuestra recompensa. Los salvos vamos a vivir eternamente. Los salvos. Pero los impíos morirán eternamente. Ahora la pregunta es, hermanos queridos, ¿serían felices los redimidos en el cielo oyendo por toda la eternidad la queja y los gemidos de los perdidos? Yo he visto algunos videos en YouTube donde se escucha bien feo, que están gritando, y hasta escalofrío dan el cuerpo.
que están gritando los que están quemando. ¿Ustedes creen que viviríamos felices nosotros así? Hermanos queridos, todo eso dice la palabra de Dios que será quedado en el olvido. Ahora, la Biblia claramente nos dice entonces que recibiremos nuestro pago cuando Cristo venga por segunda vez. Si todos los impíos van a quemarse en el infierno por los siglos de la eternidad, hermanos queridos, noten lo siguiente: si todos los impíos van a quemarse en el infierno por los siglos de la eternidad, significa que todos reciben el mismo castigo. Y eso no sería justo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Todas esas contradicciones desaparecen cuando entendemos que el propósito de las parábolas, escucha bien querido amigo, el propósito de las parábolas no es servir de base para establecer puntos doctrinales, sino para dar un mensaje o una enseñanza. En esta parábola Jesús usó una historia popular, no para mostrar el estado del hombre después de la muerte, claro que no, sino para mostrarnos que no debemos descuidar las necesidades de quienes nos rodean. Que la vivencia del Evangelio implica que seamos generosos, que ayudemos a los pobres. Aunque la salvación aunque la salvación, hermano, lo obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero también la Biblia dice que seremos juzgados por nuestras obras. Esta verdad también es muy ilustrada en la gran parábola del juicio de las naciones, en Mateo 25, 31 al 46, donde nos dice que la sentencia está determinada por el servicio al Señor en las personas de los necesitados. Eso quiere decir, Jesús dice ahí en Mateo, que estuve en la cárcel y no me visitaste. Noten, hermanos queridos, que tuve hambre y no me dices de comer. Jesús se está refiriendo a esos servicios que nosotros le damos a los necesitados. Es como que si se lo diéramos al Señor. Y vemos en la parábola que el rico estaba, el pobre fuera, pero ni siquiera lo ayudaba, no era generoso con él. ¿Ya muerto para qué, querido hermano? Nos damos cuenta que hay familias que no se pueden ver, pero cuando el papá o la mamá muere, entonces ahí va el hijo a dejarle a su papá, a su mamá que ya murió, allá en la tumba, un ramo de flores. ¿Eso para qué? Eso no sirve para nada. Hoy en vida nosotros tenemos que ser generosos. Hoy en vida tenemos que amar a nuestra familia, a nuestros hermanos. Ya muerto, ¿para qué quieres ir a dejar una rosa ahí? Hoy en vida, queridos hermanos, es lo que la parábola nos quiere enseñar. Queridos amigos, los bienes materiales son pasajeros. Todo se acaba cuando salimos de este mundo, cuando morimos, todo se acaba. Las riquezas no pueden comprar la salvación. La oportunidad de alcanzar la salvación es solo en esta vida. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber y hacer para ser salvos, queridos amigos. Ahora, si los muertos fueran directamente al cielo o al infierno, hermanos queridos, no habría necesidad del día de la resurrección para recibir nuestra recompensa. ¿Para qué? Si cuando morimos ya recibimos nuestra recompensa, entonces ¿por qué la Biblia dice que Jesús vendrá a dar su recompensa? ¿A quiénes? Si ya todos estamos en el cielo o en el infierno. Otra pregunta es, ¿para qué vendría Jesús? Ya no tendría sentido la segunda venida. Ya no tendría sentido que viene a dar su galardón, su recompensa a cada uno. Ya no tendría sentido. Hermanos queridos y amigos, Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó de la misma manera. Él quiere hacernos vencedores y Él quiere que tú también resucites para que Él pueda darte tu recompensa. Si permanecemos unidos en Cristo, la muerte será pasajera. Note lo que dice Apocalipsis 1:18. No vamos a morir para siempre si estamos en Cristo. 1:18, note lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano querido, si tú aceptas a Jesús hoy, vas a morir un día, pero no para siempre. El Señor tiene las llaves del sepulcro. Él te dará una vez más el aliento de vida. Cuando Jesús venga, resucitará a todos los hijos fieles de Dios y destruirá la muerte para siempre. Note lo que dice Apocalipsis 21:4. Jesús destruirá a la muerte para siempre. 21:4 dice la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos queridos y amigos, tengamos la plena confianza en Jesús, que así como Él murió y resucitó, así también si tú mueres en Cristo, también resucitarás cuando Él venga. Ahora, el consejo que el Señor nos da es que no debemos ir a consultar al espiritismo ni a la brujería. El único que conoce el futuro es nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido entonces que la doctrina de la inmortalidad del alma es falsa. Es una mentira del diablo para engañar a la gente. La pregunta es, querido amigo y hermano, ¿decides rechazar y evitar relacionarte con la hechicería y el espiritismo moderno? ¿Deseas guardar en tu corazón la esperanza de la resurrección cuando Jesús venga por segunda vez? Amigo querido, si tú estás metido ya con el enemigo, haciendo y deshaciendo y engañando a la gente con estas mentiras, es el momento de venir a Jesús y decirle: Señor, perdona mis pecados, he consultado con los muertos, perdóname, Señor. Ahora estoy atado, el enemigo me tiene atado. Tú ve y diles: Señor, perdóname, con tu poder yo puedo ser libre de la esclavitud del diablo. Y el Señor te libertará de esas cadenas que te tienen atadas. Hemos visto tantos testimonios de hombres y mujeres que una vez el diablo los utilizó, los utilizó por medio de la brujería, la santería, mediums, brujería. Pero un día Cristo llegó a sus corazones y Jesús restauró su vida y ahora le sirven a Dios para la honra y gloria de su nombre. ¿Quisieras tú, querido amigo, en esta hora liberarte del poder del enemigo? Si tu respuesta es sí, ahí donde te encuentras, haz esta oración conmigo. Padre Celestial, el enemigo tiene tantas personas atadas por medio de la hechicería, la brujería, el espiritismo. E incluso, Padre, en muchas iglesias que supuestamente cristianas también lamentablemente ha llegado esta doctrina de que cuando una persona muere, si fue buena se va al cielo inmediatamente, si fue mala se va al infierno. El enemigo ha infiltrado, Señor, esas doctrinas ahí en las iglesias. Y no solamente esas doctrinas, sino más tradiciones más del enemigo. Pero hoy, Señor, aquellas personas que han decidido liberarse de esas doctrinas falsas, Señor, del enemigo, restáuralas, Padre, y libéralas en el nombre de Jesús. Libéralas con el poder de tu palabra, y ellos puedan ser uno de aquellos que puedan venir a tu presencia y puedan dar su testimonio de cómo Dios los ha libertado del poder del enemigo. En Jesús tenemos la victoria, y si Él está con nosotros, obtenemos la victoria con Cristo Jesús. Padre, en tus manos pongo a las personas, amigos, que tomaron su decisión y a los que más adelante tomarán su decisión, que hagan su decisión por Cristo Jesús. Y en esta hora, cúbrenos con tu sangre preciosa. Y si alguien quiere hacernos daño, si el enemigo quiere hacernos daño, no podrá, porque tus santos ángeles están con nosotros y tu sangre nos cubre de todo pecado. Gracias por tu palabra y gracias porque ahora sabemos que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Padre, ayúdanos a que tu palabra quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y de esa manera no nos quedemos con eso, podamos compartirlo con otras personas. Oh Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, gracias por su atención y no se pierdan el siguiente tema, que va a estar muy importante. Vamos a hablar acerca de un tema para la actualidad, y así que este video lo pueden compartir con sus amigos
para que de esa manera también ellos puedan conocer más de la palabra de nuestro Dios. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo sus vidas.